Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Estamos acá con Margarita Stolbizer, abogada, política, exdiputada nacional, fundadora y líder del partido GEN, es ex candidata a presidente y la principal denunciante de Cristina Kirchner. Además de eso, tiene una personalidad intachable y además es madre orgullosa de uno de los mejores jugadores de básquetbol de Argentina a nivel mundial. Hola Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la presentación, buenísima, sobre todo lo de la madre del basquetbolista. Bueno, Matías, si querés arrancar Bueno, con la primera pregunta y vamos haciendo una y una. dale. Margarita, la primera pregunta tiene que ver con la actualidad, con la pandemia. Al principio de la cuarentena, vos habías mencionado que las medidas que se habían tomado te habían parecido correctas, según la pandemia y las que aconsejaba la OMS. Ahora, ¿no? Después de 200 días de cuarentena, más de 200 días de cuarentena, y con los resultados que se están dando y se están mostrando día a día, ¿cuál es tu postura? ¿Qué opinas? Sí, me parece que hay que poder distinguir sobre todo lo que fue la primera etapa, esa conferencia que dio el presidente el 19 de marzo, mostró un presidente con un liderazgo fuerte, y yo creo que había dos elementos iniciales que nos transmitieron tranquilidad. Por un lado era el presidente sentado con el jefe de gobierno de la ciudad y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, demostrando la capacidad y la voluntad para articular políticas, para realmente encontrar un ámbito de diálogo, de consenso, que son las cosas que yo creo que hacen falta en la Argentina y que no tenemos, y eso era bastante tranquilizador. El segundo elemento era ver al presidente rodeado de un equipo de médicos sanitaristas, de un equipo científico-técnico respetado, que también nos daba tranquilidades, porque veíamos al presidente bien asesorado, digamos, en ese aspecto. Hoy, si bien a mí no me gusta entrar en una crítica con el diario del lunes, lo que sí necesitamos decir es que esas dos cuestiones iniciales no se mantuvieron. Ni el gobierno sostuvo un espacio de diálogo y de consenso, sino que se tiró de lleno a la confrontación política, abandonando los ámbitos de diálogo, y también abandonó el equipo científico-técnico, a tal punto que hace solo unos días atrás los propios médicos infectólogos hicieron una nota y se empezaron a desligar como diciendo, bueno, nosotros aconsejamos pero no tomamos decisiones. Y a eso agrego, sobre todo como saldo después de toda esta cantidad de días, que al presidente le faltó un asesoramiento que tuviera que ver con las cuestiones económicas, laborales, productivas de la Argentina, porque lo cierto es que la pandemia tenía que ser acompañada no solo por una estrategia sanitaria, sino por una estrategia económica que no fuera algo que el gobierno sí hizo bien, que era atender a los sectores más desprotegidos, más pobres, porque les dio el IFE, les dio mucha asistencia a los sectores más pobres y está muy bien, pero dejó desprotegido porque no hubo ningún grupo que asesorara al presidente en este sentido, nunca lo vimos eso, en las cuestiones productivas de las áreas de comercio. Entonces el saldo terminó siendo muchas pymes, sobre todo pequeños comerciantes, los monotributistas, los más afectados. Cuando hablamos de los monotributistas hablamos del pintor, el plomero, el que hace cosas en su casa de marketing o de publicidad, el peluquero. Hay una cantidad de actividades monotributistas que ¿quiénes son? Los que se la arreglan solos, los que nunca pidieron ayuda del Estado, nunca recibieron un plan social, pero lo que hacían era salir todos los días y con su trabajo peleaban su subsistencia. Esos sectores que no pudieron salir a trabajar y que en algunos casos ni siquiera sabemos cuándo van a poder reactivar su actividad laboral o productiva, quedaron en la lona. Y entonces creo que el saldo más complejo, digamos, de toda esta situación de tantos días de aislamiento son las pérdidas económicas, los perjuicios económicos, laborales, productivos, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo. Uno anda por la calle y la cantidad de comercios que cerraron y que no pueden volver a abrir, ¿no? Entonces, creo que a la luz de todos estos días, el presidente, y esto está más que claro, se ha ido debilitando, con un equipo sobre todo económico, las áreas, yo digo, el ministro de la producción, el de trabajo, casi ni los conoce la gente, y el gobierno se concentró mucho en la negociación de la deuda,
y lo cierto es que no le encuentran la vuelta, sobre todo, a esas cuestiones económicas, pero que tienen que ver con la vida diaria de las personas. Margarita, un gusto, Román Markovich te saluda. Y te quiero preguntar, no solo por las medidas que han tomado el gobierno durante la pandemia, las medidas sanitarias, sino también un poco por esto que hablabas, las medidas económicas. Y desde afuera da la sensación de que el gobierno delega parte de la responsabilidad de las medidas tomadas a la gente, a la sociedad. ¿Crees que internamente hay una autocrítica sobre las decisiones que se vienen tomando dentro del oficialismo? Y no se ve, digamos, si hay alguna autocrítica no se ve, y el gobierno va a una estrategia que ya conocemos, porque no es la primera vez que los hacen, no son estos los primeros, que es echar la culpa a los demás, ¿no? Entonces, ellos echan la culpa a la pandemia, ellos echan la culpa a que la gente no hizo lo que tenía que hacer, echan la culpa al gobierno anterior, y en realidad eso lo que hace es tratar de evitar que se hagan cargo de sus propias responsabilidades. Cuando un partido político, un frente, una persona toma, digamos, el gobierno por el voto popular, tiene la obligación de hacerse cargo, con sus más y con sus menos, digamos, porque lo cierto es que él ha sido elegido para que resuelva los problemas, no para que se queje de los problemas. Y uno ve a veces los funcionarios como comentaristas de una realidad sin saber cómo resolverlas, pues yo los veo como adentro de un laberinto sin saber para dónde salir. Y eso es hoy por hoy lo que más me preocupa. Los veo demasiado encerrados, sin planificación, sin salida, como perdidos en medio de toda esta cuestión, ¿no? Y no los veo, lamentablemente, haciendo autocrítica, al contrario. Lo que hacen, si reciben alguna crítica, inmediatamente es, bueno, son refractarios y salen a criticar a otros. Matías. Muy bien. Y respecto a esto también de las interacciones que tiene el gobierno, las internas, ¿no? Al principio de la cuarentena vimos como una relación entre Alberto y Larreta muy unidas. En los medios se habla de amistad, ¿no? De una especie de alianza. Y en los últimos días, últimos meses, se vio como esa alianza, esa amistad se fue como desgastando, ¿no? Hasta el punto que ahora el gobierno está sacando fondos a la provincia. Claro, a la Vos, ciudad. A la ciudad. a la ciudad, perdón, a la ciudad. ¿Vos a qué le atribuís a este conflicto que se está produciendo ahora? Bueno, entre otras cosas, me parece que esto que vos marcás ahora último, la decisión del gobierno nacional, que es ir sobre los recursos de la provincia de Buenos Aires, que esto forma parte de toda una estrategia general. No olvidemos cuando la vicepresidenta dijo en algún momento, bueno, en la ciudad hasta los helechos tienen agua o luz, no sé qué, algo por el estilo, y el presidente pidiendo disculpas por la prosperidad de la ciudad, estas cosas que son prácticamente increíbles, cuando en realidad lo que debería avergonzar a los gobernantes es la pobreza que hay en otros lugares, no la prosperidad que hay en la ciudad. Y han decidido manotearle recursos, eligieron además el peor momento, que fue en el momento del conflicto con la policía, digamos, y buscaron para resolver el conflicto con la policía, sacarle platas a la ciudad y transferirlas a la provincia, en una maniobra, en una decisión que para mí es muy, está en el límite de la legalidad, por no decir que es claramente ilegal, y eso es lo que ha planteado Larreta hoy en la Corte, en realidad. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos, además de manotear plata, por supuesto, tiene que ver con una cuestión política de fondo, y que es la competencia política y electoral. Ellos vieron cómo Larreta mantenía un liderazgo y crecía incluso en la consideración de la gente, porque se sentaba a dialogar y demás, y me da la impresión que empiezan a querer como desgastarlo, limarlo políticamente a Larreta, porque lo ven a Larreta como un liderazgo muy incipiente dentro de lo que es la oposición, pero bueno, claramente en crecimiento. Me da la impresión que ese es por un lado, y la cuestión económica también, por supuesto. Y refiriéndose al oficialismo, ¿hay, como dicen, una interna tan fuerte dentro del propio gobierno que está jugando en contra de la política nacional? Es decir, la dicotomía entre Alberto y Cristina es tan fuerte como se plantea. ¿Son lo mismo? ¿Tienen las mismas decisiones políticas? ¿Hay una guerra constante? Yo no creo en esa dicotomía. Sé que hay mucha teorización sobre esto y el doble comando y como que hay enfrentamientos entre ellos.
No, sinceramente no creo, a mí me da la impresión que es un gobierno, sí está claro, porque el principio de tu pregunta me parece que iba en ese sentido, está claro que hay lo que le llaman un parcelamiento de quintas en los ministerios y eso sí complejiza sobre todo mucho la gestión. Porque cuando uno ve adentro de cada uno de los ministerios, vos tenés un ministerio que es de un sector de la coalición, el secretario de otro, el subsecretario de otro, como que dividieron los ministerios para además controlarse entre unos y otros, y eso lo que hace es obstaculizar la gestión y demuestra además los niveles de desconfianza que tienen entre los propios miembros. Eso me parece que sí, que efectivamente existe y que eso complica la gestión. Pero no adhiero a los que hablan, digamos, de la división o el enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidenta. Yo creo que desde el momento que Cristina Fernández lo unge a Alberto Fernández con la candidatura, estamos hablando de junio, creo, del año pasado, me parece que ahí se define un acuerdo muy claro, un acuerdo que tiene obviamente condiciones. Y yo creo que en ese momento se han establecido justamente cuáles iban a ser las políticas de este gobierno. Y a mí me da la impresión que Alberto hoy hace aquello que acordaron en su momento. No era gratis que Cristina renunciara a ella, ser ella la candidata. Esto que es un acontecimiento, además hay que entenderlo, inédito, no vamos a encontrar otro ejemplo en ningún lugar del mundo de un vicepresidente que nomine quién va a ser el presidente. Y esas cosas no son gratis, yo creo que él se haya quedado con la presidencia de la nación, que en definitiva es un poder realmente muy grande en ese lugar, bueno, no ha sido gratis, ha sido a condición de que él iba a defender determinadas cosas que hoy son las políticas del gobierno. No creo que haya un gobierno o una dirección de ella y otro distinto de él. Me parece que las cosas son perfectamente acordadas. No creo en los que plantean que Alberto es una persona manejada por ella. Alberto es una persona lo suficientemente inteligente como para haber acordado con ella las cosas que están haciendo. Buenísimo. Y hablando también del futuro del país, ¿no? Nosotros estamos viendo constantemente que se cometen siempre los mismos errores o por lo menos no se va al problema real, ¿no? Del país. ¿Cómo es tu visión del país de acá a futuro, a corto, a mediano, a largo plazo? A ver, tengo bastante preocupación por los plazos más cortos, digamos, cómo es la salida de esta situación, cómo este gobierno va a terminar su gestión, cómo va a ser la gestión que viene. Mi visión bastante negativa tiene que ver, bueno, obviamente con la cuestión de la economía. Los números de la economía son tremendamente alarmantes, preocupantes, no solo las cuestiones de la pobreza, sino la economía en general, con una caída de todos los índices de la economía, por supuesto, y además una pérdida de confianza social en las instituciones y una pérdida de credibilidad de la Argentina en el mundo también, ¿no? Esto nos pone en una situación muy, muy compleja, pero insisto, en los cortos plazos. En el largo, me animaría a decir que va a costar demasiado esfuerzo a la Argentina salir. Siempre, por supuesto, los países no se terminan, no se agotan en las crisis y siempre hay un momento en el que se sale. Ahora, creo que el otro elemento, por lo menos para mí, de mucha preocupación, es esta polarización, esta grieta, esta confrontación cada vez más en ascenso, lejos de lo que pensamos que al comienzo del gobierno de Fernández, ustedes lo mencionaron también, cuando se juntaba con Larreta y parecía que podía haber un clima de distensión. Hoy al contrario, vemos que hay una confrontación, pero la confrontación excede a los funcionarios del gobierno. Hoy está muy instalada esa pelea en la propia sociedad. Entonces volvemos a ver algo que se vio durante el gobierno de Cristina Fernández, que es a veces en grupos de amigos, de familiares, cómo esa pelea termina rompiendo vínculos también, ¿no? Y eso lo veo demasiado enquistado. ¿Cuál es el problema que trae eso aparejado? Algo que ya venimos viendo, que es que la gente muy polarizada, muy enojada, obvio que este gobierno las cosas que hace, que ellos terminan empujando a la gente hacia el otro extremo, y esto es tan malo que después cuando se vota, en lugar de votarse en términos positivos, la gente termina votando mayoritariamente de manera negativa. O sea, se vota a uno no porque sea bueno, no porque me guste, no porque comparta sus ideas,
sino que se vota ese para que el otro no gane. Y esto que es el resultado de la grieta, que es un buen negocio para los que expresan, porque así se ganan elecciones. Ojo, porque yo siempre hago la aclaración. Yo explico cosas que son bastante racionales, pero después electoralmente no me va bien. Entonces, a los otros les va mejor con otras estrategias. Lo que pasa es que yo creo que les va bien a quienes practican esa confrontación y esa pelea en esos términos, pero al país le va mal. Y en algún punto creo que lo que hay que hacer es pensar un poco en el país. Si la Argentina tuviera ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, un debate político con más contenido, con más madurez, con más tolerancia, y realmente pudiera haber un ámbito donde se sentaran los políticos, pero también obviamente los dirigentes sindicales, económicos, intelectuales, las universidades, ámbitos donde en realidad se pudiera articular esa discusión de lo que ustedes preguntan, que es pensar la Argentina a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces es decir, bueno, ¿cuál es el país que queremos tener dentro de 20, 30, 50 años? Y definir entonces cuáles son las cosas que hay que hacer hoy para llegar a ese punto. Pero lo que más me preocupa es que falta eso, no se ve la voluntad, digamos, de que esto vaya a ocurrir. Y el otro dato que me preocupa realmente mucho, pues yo suelo tener una mirada positiva, porque siempre creo que la generación que viene después de la mía, digamos, los de 40, 50, que son los que se van a tener que hacer cargo de la Argentina, creo que viene una generación mejor que la mía, con menos vicios, menos prejuicios, digamos, que los que somos más viejos, y entonces aliento esa expectativa, porque veo que hay como una juventud incipiente, no solo en la política, lo ves en el empresariado, en distintas áreas, digamos, en los intelectuales también. Veo que hay como una generación que viene mejor que los que estamos para retirarnos. Ahora, ¿cuál es mi desaliento hoy? Es que veo una enorme cantidad de gente, jóvenes, que quieren irse del país. Entonces, cuando eso empieza a rondar como discusión, eso es muy preocupante para pensar en el futuro, porque los jóvenes que pierden su sentido de pertenencia y de identidad, en realidad eso es lo que te vacía en la perspectiva de futuro, ¿no? Entonces, ese soy para mí un elemento muy preocupante. Te hago dos preguntas en una porque me diste el pie para hacerte una de las preguntas. ¿Es una utopía pensar en terminar con la grieta estando Cristina en una punta y Macri en otra cabecera? Y la otra, ¿cómo ves justamente a la oposición de cara a las elecciones legislativas del año próximo? Bueno, a ver, pensando en Macri y Cristina, es casi imposible pensar que se vaya a salir de la grieta, porque creo que ellos son justamente los que personifican esa confrontación. Ahora, lo que sí creo es que hay que pensar en una salida de la grieta con Macri y Cristina en un paso al costado. Esto desde luego que es difícil de lograr, porque los dos tienen liderazgos muy fuertes dentro de lo que son sus coaliciones, por supuesto, pero también creo que en ambas coaliciones se tiene que ir dando un debate distinto sobre cómo avanzar y cómo progresar. Este gobierno está hoy en una situación de debilidad muy grande, entonces creo que en algún punto tienen que empezar a entender que tienen que tender otros puentes. Y del otro lado, esa discusión yo la veo como que ya se viene dando, digamos, y hay casi algunas cuestiones que se van dando naturalmente, que son los nuevos liderazgos que van surgiendo, como el de Larreta. La elección del año que viene es bastante difícil pensar, porque primero que la elección del año que viene va a ser una condición, digamos, y un paso hacia la elección del 2023, esto se está muy enganchada con eso. Creo que no se puede pensar el 2023 sin pensar en la competencia del año que viene, entonces va a estar bastante condicionada por eso. O sea, ¿quiénes son los que van a pretender competir en presidencias o en gobernaciones en el 2023? Esos son los que van a buscar tener una mayor incidencia en la elección del año que viene. Ahora, la dificultad que tiene hoy discutir en términos electorales es el contexto. Cuando vos tenés, y dos situaciones me refiero, una es una sociedad
sufriente, sinceramente. Hay gente que está tan preocupada por su presente que a veces siento casi, no sé, como una falta de respeto, como una cosa de que hablarle a la gente de las elecciones en medio de esta situación es muy difícil hacer política y pensar en armar una lista en este contexto que tenemos, me refiero sobre todo a lo social. Y el otro elemento también que es bastante complejo, relacionado con lo electoral, es la baja credibilidad que la política tiene. Yo acabo de terminar con una ONG que presido una encuesta sobre percepción social de la corrupción, pero en realidad las primeras preguntas que hacíamos tenían que ver con el nivel de confianza o desconfianza social en las instituciones. Y la mayoría de las personas, pero abrumadoramente mayoría, pone el foco de su reproche, digamos, y las instituciones con mayor desconfianza social son la política, el Congreso, el gobierno nacional. La mayoría de los encuestados de todas las edades, de todos los distintos sectores sociales, creen que los mayores actos de corrupción se cometen en el gobierno nacional. La verdad es que hay una crisis de representación muy grande. Entonces pensemos también esto dentro de lo que es lo electoral. ¿Cómo hace una coalición hoy para pararse en un momento de crisis de confianza tan grande? Porque lo cierto es que la gente le puede reprochar al que está gobernando, pero también le reprocha al que gobernó antes y nos reprocha bastante a todos, y en la volteada sobre la desconfianza social en la política terminamos estando todos, no se salva absolutamente nadie, porque lo que hay es un fracaso en la agenda de solución de los problemas de la agenda social. Y la gente eso lo endosa a toda la política. O sea, han pasado políticos de todos los partidos durante más de 35 años de democracia, y lo cierto es que la gente siente que está peor, es que está peor, ¿no? Entonces, es bastante complejo hablar de lo electoral con este contexto social y con este contexto de baja credibilidad de la política. Margarita, yendo de esta línea de la Muy corrupción largas mis y... respuestas. Sí. em, Son, hablando del tema... es muy Sí. interesante esto que nos cuenta Margarita, porque es todo el fondo que hay atrás de la política. Uno, cuando llegan las elecciones, ve un papel, ve una boleta y elige más que nada por la figura que más o menos lo representa, pero hay toda una cuestión social que no se está atacando en Argentina. Perdón, Matías, que te interrumpí. No, está perfecto, sí, sí, buena aclaración. Eh, nada, estábamos hablando también del tema de la corrupción, de la mala imagen que tienen los políticos acá en Argentina, y esto da pie a la próxima pregunta, que es, vos siendo la principal denunciante de Cristina Kirchner, ¿cómo te está afectando? ¿Cómo estás viviendo estas reformas judiciales que el gobierno está queriendo imponer en los últimos días, estas semanas? Que es una noticia que está dando mucho de qué hablar. Sí, a ver, yo dividiría un poco las cosas. A mí nunca me gustó ese lugar, digamos, donde quedé encasillada, que es la denunciante, más denunciante de Cristina. En parte es cierto, porque yo presenté las denuncias de las dos causas donde ella está más comprometida, que son las de sus sociedades, digamos, familiares, Otesur y Los Sauces, que además tienen a esta altura ya procesamientos y tienen elevación a juicio oral, donde ella está, junto con otras personas, procesada por haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero de la plata que le robaron al Estado durante todos esos años, y que tiene mucha relación con la otra causa muy impactante, que es la causa llamada de los cuadernos, que en realidad es la causa de los arrepentidos. Hoy yo tengo una enorme preocupación. Primero hago la aclaración siempre que mi preocupación tiene que ver más que nada mirando lo que la sociedad hace o piensa. Porque el gran problema es que después de todas esas cosas que se saben, se conocen y todo, esta gente haya vuelto a ganar la elección. Tan malo fue el gobierno de Macri, tan malo fue el gobierno de Macri, que decidieron volver a los anteriores, porque no se explica sino, digamos, lo malos que tenían que ser para que la gente decidiera volver a lo anterior, que había sido malísimo, ¿no? Entonces eso es lo que me genera mucha preocupación, mucha angustia muchas veces, ¿no? Que es en definitiva sentir lo poco que a la gente le importa, que estos se hayan llenado los bolsillos como comprobadamente sabemos que ocurrió. Con relación a la reforma judicial, primero que hay que entender el proyecto.
otro acontecimiento que no lo vamos a encontrar, para mí es tan escandaloso como inédito, no van a encontrar ningún otro lugar donde un funcionario que está siendo investigado por delitos de corrupción se ocupa de correr a los jueces que lo tienen que investigar. Esto es insólito, sinceramente es insólito, es increíble. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces la reforma hay que leerla dentro de esas cosas, o sea, la Oficina Anticorrupción que decide no ser querellante en las causas, los movimientos que se hacen de los jueces que tienen que investigar, es muy peligroso. Ahora, esto forma parte de esos, que yo le decía antes, esos acuerdos, digamos, que han habido entre la vicepresidenta y el presidente, que era, bueno, tratar de salvarla a ella y a sus hijos y a otros más que están procesados, salvarla de la situación judicial que tienen muy comprometida. Creo que realmente es muy grave. Sin embargo, por supuesto, creo que hay reformas judiciales que se deberían implementar. Nosotros estamos trabajando en una reforma judicial alternativa, pues son muchas las cosas que se pueden y se deben hacer para mejorar el sistema de justicia, pero obviamente no para asegurar la impunidad de las personas que, insisto, no es que fueron solamente denunciadas por Margarita en este caso. En todas esas causas hay fallos que los procesan, que les imputan los delitos, los procesan, y esas resoluciones judiciales pasaron ya por una triple instancia. No solo lo dijo un juez de primera instancia, lo ratificó la Cámara Federal, lo ratificó la Cámara de Casación. Entonces vienen realmente con causas muy, muy fuertes, donde las cosas están totalmente probadas. Si lo que se va a intentar, por ejemplo, es aumentar el número de miembros de la Corte, para que cuando las causas lleguen a la Corte, tener ahí un número que lo favorezca, esto realmente es un escándalo, y eso me parece que deteriora, pero ya definitivamente, el funcionamiento de nuestro sistema democrático y republicano de división de poderes, ¿no? Así que bueno, yo espero que todas estas cosas se puedan frenar. Hacemos las últimas dos, Margarita, y siguiendo con la línea de la pregunta anterior, ¿cómo interpretás el bajo perfil que está teniendo Cristina en el ámbito público, al menos durante los últimos meses? Me cuesta, sinceramente no tengo una explicación para eso, no sé cuál es la razón. Me parece que lo que intenta, por supuesto, ella es preservarse, que no le endosen la responsabilidad de todas las cosas que pasan. Debe ser eso, me parece que debe ser un intento de autopreservación sumado a situaciones familiares que se le complicarán, y la decisión de ella, alguna vez ella lo ha dicho, y digamos, dentro de lo que puede ser una razonabilidad más o menos normal, no hay que descartar eso. Ella dijo ya alguna vez, ocupó 2 veces el lugar más importante en el país como presidenta de la Nación. ¿Qué razón puede tener, digamos, para seguir activando y estando en la primera línea? Bueno, es nada menos que la presidenta del Senado, se ocupa de eso, va a todas las sesiones. Yo creo que también es una persona que en algún punto ella misma debe replantearse si por qué tiene que tener ese nivel tan alto de exposición. Lo hace para sostener a su fuerza política, pero en algún momento creo que ella también tiene algún desgaste y algún agotamiento de tipo personal. Pero son especulaciones mías, no tengo más información, no puedo comprender mucho más el porqué. Cierra Matías con la última. Sí, la última está más relacionada con tu vida personal, con el tema este de las denuncias ante Cristina. ¿Cómo afectó en tu vida personal esa por ahí exposición pública de estar en contra, o en primera instancia ser la cara visible de las denuncias contra Cristina Kirchner? A ver, yo te podría decir que a mí no me afecta en lo personal, porque yo le pongo a esas cosas mucha convicción. Yo hice esas denuncias siendo yo diputada nacional, en alguna, incluso cuando Cristina todavía era presidenta de la Nación, porque fueron denuncias del año 2014, digamos, pero yo lo hacía convencida que es mi obligación, porque además es mi obligación, porque el propio código te establece la obligación de un funcionario público que conoce un delito y tiene la obligación de denunciarlo. Entonces yo lo hacía cumpliendo esa obligación. A mí no me ha afectado, pero bueno, tuve que soportar y tengo todavía que soportar muchas secuelas, porque me han hecho ellos denuncias, en algunos casos tan pero tan ridículas, que fueron obviamente rechazadas inmediatamente.
me hicieron una vez una denuncia por enriquecimiento, que era tan pero tan ridícula. Después otra vez me pasó que como yo había estado en el año 2009 acompañando las protestas por el campo, me hicieron una causa penal, por ejemplo, en la que me terminaron procesando a mí por haber obstruido el tránsito en la vía pública, una cosa tremendamente ridícula, pero es una causa en la que no solamente estoy procesada, sino que me han impuesto un embargo sobre mis bienes, cosas que realmente me afectan, esas, digamos. Después en el entorno y el contexto familiar, mi familia está como bastante naturalizada, digamos, de estas cuestiones y de la exposición que yo tengo, así que bueno, pobres me bancan todo en la medida en que todos estamos comprometidos con estas cosas. Y siempre digo, yo no tengo un problema personal con Cristina Kirchner, por eso a mí no me gusta esta idea de que soy la denunciante de la señora Kirchner. Yo lo que hago es luchar contra la corrupción y también he hecho denuncias contra funcionarios del otro gobierno y me paro frente a eso. Yo hago una denuncia porque creo que es mi obligación cuando veo claramente que hay un delito, pero no tengo cuestiones personales con nadie. Para mí es una cuestión de convicción y de principios, no más que eso. Margarita, te agradecemos muchísimo este tiempo que te tomaste, creo que has dejado respuestas muy claras y mucho para pensar, así que agradecerte el tiempo. Bueno, de nada, gracias a ustedes, que les vaya bien con el trabajo. Si necesitan alguna cosa más que haya quedado en el tintero, me escriben y lo resolvemos. Buenísimo, muchas gracias. Un saludo. Chao, Matías y Román, suerte para ustedes. Gracias. Muchas gracias.